Se transmite los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono les saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En el control operativo me acompaña Brenda Cebes, lo mismo que en la producción de este espacio. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de internet en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Bueno, pues también es una forma de escucharnos en donde quiera que usted se encuentre. Y hoy en día, con las tecnologías, bueno, pues estamos transmitiendo en tiempo real a través de Facebook Live. Así que, pues estamos muy congratulados de que, bueno, la semana pasada por ahí nos enviaron saludos a través de Facebook Live y también nos escuchaban desde Estados Unidos. Nos sintonizaron y nos vieron, claro. Entonces es muy agradable contar con su presencia en cualquier lugar en donde usted se encuentre a través de todos estos medios y bueno, invitándolo a que se comunique con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre los feminismos y los derechos que se derivan de ello. Así que si a usted le gustó el programa de hace 15 días, que algunos me hicieron algún comentario, que estuvimos hablando sobre maternidad, las nuevas formas de maternidad y las nuevas maternidades, bueno, pues hoy vamos a hablar de nuevo con la doctora Liliana Castañeda Rentería. Ella es profesora e investigadora del Centro Universitario de la Ciénega, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además, pues es la coordinadora de investigación de aquí del Centro Universitario y una excelente amiga, así que estaremos platicando con ella para que a usted le interesa este tema, pues nos comunique, nos diga sus experiencias, sus sugerencias, críticas, no sé, lo que usted considera que quiera compartir con nosotros. Estaremos abiertos a esos comentarios, a esas inquietudes que usted tenga. Vamos a platicar pues de este tema, no sin antes invitarlo a que se comunique con nosotros al 92 560 19, 92 560 19, está a su disposición, y el 01800 633 8100. Este último, para todos los que no nos escuchan en Ocotlán o en Jamay, pues es nuestra alada sin costo. Vuelvo a repetir, 01800 633 8100. Y bueno, en Facebook nos puede encontrar en Radio UDG, con un espacio, Radio UDG Ocotlán, ahí nos puede encontrar. En este momento vamos a compartir tanto la doctora como yo esta situación. Y bueno, pues bienvenida, doctora. Muchísimas Liliana. Gracias de nuevo por la invitación. Un gusto estar compartiendo de nuevo aquí contigo y con los que nos hacen el favor de escucharnos. Y bueno, todavía más emocionada de compartir un tema tan importante y relevante, creo yo, en términos de derechos y en términos de transformación social, como es qué son los feminismos, ¿no? Entonces sí. yo encantada. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Incluso me quedaría con hoy veíamos en mi clase muy temprano. Decía uno de mis alumnos, ¿por qué se dice en todas las casilleros, formularios, etcétera, que nos dan tanto el gobierno como cualquier formulario que uno llena, que te ponen sexo, ¿no? Y ya eliges hombre o mujer, femenino, masculino, precisamente, y no decía él y no género, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos empezar, arrancar. A ver, platícanos. Bueno, lo primero que tendríamos que aclarar es que sexo es distinto a género, digamos. Sexo se refiere a las características físicas, biológicas de un cuerpo, ¿no? Y género se refiere a todo lo que cultural, social e históricamente se construye sobre esas características, para hombres o para mujeres. Lo más común es el color, ¿no? Rosa, niñas, azul, niños. Pero esto también tiene otro tipo de consecuencias, como son las diferentes formas en que nos educan, ¿no? Los diferentes regalos que nos dan y que nos van construyendo deseos o prácticas o formas de ver la vida o formas de ver, de construir nuestras expectativas o nuestras trayectorias. Por ejemplo, desde el convertirte en madre, que era lo que hablábamos hace 15 días, pero también, por ejemplo, el que te guste más carreras como enfermería o como educación,
que las ingenierías, ¿no? O que los hombres no sean educados, por ejemplo, para ser profesores de kinder, ¿no? No digo que no existan, pero digamos que toda lo que se espera y lo que se construye alrededor de esa característica biológica, ¿no? Sí. Se construye como el género, de la identidad de género de la persona, y esto, por supuesto, determina o construye expectativas, deseos, biografías, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Y por supuesto también me enmarca las relaciones con los otros, ¿no? Cómo te debes de comportar ante el señor o la señora, ante el jefe o la jefa, ¿no? Es decir, diferentes formas en que también nosotros nos relacionamos están construidas a partir de estas categorías, ¿no? De sexo, género. También. Claro. Uh-huh. Sí, definitivamente. Sin embargo, hoy en día el género abarca muchas modalidades, ¿no? Que también eso habrá que aclararlo, porque, bueno, como tú bien dices, ¿no? Con base en las características biológicas con las que nacemos, se te da cierta educación. Hoy en día vemos como incluso niños han estado haciendo procedimientos transgénero, ¿no? Incluso niños, y que todo mundo, bueno, pues, no todo mundo, sería mucho afirmar, pero mucha gente está sorprendida de cómo los padres se los permiten, ¿no? Por ejemplo, y que cómo no lo hacen hasta que llegan a cierta edad. Entonces, en fin, pero hoy tenemos una diversidad, una gama, ¿no? Así es. A ver, platícanos. El separar, digamos, lo que es el sexo del género te permite entonces pensar las posibilidades de que el cuerpo no corresponda con el género construido en torno a ese cuerpo. Entonces podemos tener una gama, digamos, una gama bastante amplia entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Que pasa por diferentes modalidades, tanto en términos de práctica sexual como también en términos de identidad de género. Entonces puedes tener una identidad de género que no corresponda con tu cuerpo, y es, por ejemplo, los casos de transgénero. Se dice transexualidad cuando ya hay una intervención corporal que te hace coincidir, digamos, en términos físicos con tu identidad de género, que también son procedimientos que la ciencia y la tecnología han posibilitado. Pero tienes razón, es decir, no es la construcción de conocimiento y la construcción social en términos de quiénes somos generalmente está en dos categorías, ¿no? Y no solamente las del sexo y las del género, tenemos lo bueno y lo malo, tenemos lo blanco y lo negro, tenemos los ricos, los pobres, digamos, estamos acostumbrados a construir nuestras realidades a partir de categorías que generalmente son dos y generalmente son excluyentes, y generalmente siempre hay una más valiosa en términos sociales, económicos, políticos que otra. Una de esas categorías es las de género, es decir, femenino, masculino. Y socialmente, digamos, también no solamente son cuestiones de identidad, o sea, ideas construidas sobre los cuerpos, sino también organizamos la realidad social en términos de esas categorías. Por ejemplo, las carreras, femeninas, masculinas, feminizadas, masculinizadas, ¿no? Por ejemplo, los puestos de trabajo, ¿no? De lo que por algo, digamos, tenemos más jueces que juezas, ¿no? El lenguaje, ¿no? Que esto es común de tener el problema de no se dice jueza, se dice juez, ¿no? La juez, ¿no? Es decir, el lenguaje se transforma, y si antes no había mujeres ocupando ese espacio, era lógico que no utilizáramos la categoría jueza, ¿no? Es decir, culturalmente, socialmente no la necesitábamos, pero ahora que estamos ahí, pues al final hay que reconocer que ese alguien que está ahí es parte de la otra mitad de los seres humanos, ¿no? Quien remite, por ejemplo, a la construcción y reglas gramaticales de la Real Academia de la Lengua, bueno, el general de personas que componen que hacen las reglas sobre el lenguaje son caballeros, es decir, qué bueno que ellos sí creen que hay un lenguaje neutro, ¿no? Habría que decirles que no, que cuando dicen los seres humanos, ¿no? No nos están mencionando a nosotras. Entonces, digamos que ese tipo de
evidenciar esas cuestiones finas en las diferencias, en la diversidad de experiencias, en las formas en que nos construyen como personas, lo social, lo histórico, lo cultural, a partir de estas categorías, son cosas que los feminismos han puesto sobre la mesa para la discusión y para que se diga, bueno, caramba, no nos están mencionando a nosotros, no nos están nombrando a nosotros, algo hay que hacer para ello, ¿no? Y en el caso de los derechos, pues es fundamental. No hemos votado toda la vida, ¿no? Cuando empezamos a votar en México, en el 50 y algo, digamos. Poco más de 50 años apenas. 2 generaciones, y nosotras somos las que han votado, ¿no? Previo a nosotros, es decir, hay luchas que han sido muy recientemente y que no se han reconocido como luchas importantes, porque las nuevas generaciones lo asumen como algo dado y como algo que existió todo el tiempo, cuando nuestras abuelas estaban luchando por ese tipo de reconocimiento. Entonces me parece que justamente el saber que el feminismo no es solamente el que nos muestra a veces la televisión, o el que en nuestra ignorancia creemos que es pelearse contra todos y todos, ¿no? Es conocer también cómo hay feminismos que en una época determinada lograron que nosotros gozáramos de lo que ahora gozamos, del derecho a la educación, del derecho al voto, del derecho a la propiedad, por ejemplo, del derecho a decidir cuándo y cuántos hijos tener, por ejemplo, de ciertos derechos de igualdad en términos de el matrimonio. Es decir, no todo lo que ahora vemos como resuelto fue por obra espontánea, digamos, sino que hubo luchas de mujeres en torno a este tipo de cosas, y esas luchas de mujeres son luchas feministas. Entonces me parece que eso es importante señalar. Bien, entonces por ahí vamos a arrancar con esto del feminismo. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Existen lugares donde las expresiones se transforman, sentimientos hechos historias, voces que entretejen dramas y comedias, acordes que forman melodías, cuerpo transfigurado en movimiento. Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, donde las expresiones viven. Inauguración 21 de octubre. Centro Cultural Universitario. ¿Has sido víctima de algún delito o abuso por parte de la autoridad? Acércate a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros te brindamos el apoyo. Para mayor información, marca el 925-6970 o visítanos en la calle Melchor Ocampo número 335 en la Colonia Centro. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, en Ocotlán. También puedes presentar tus quejas en nuestra página de internet www.cedhj.org.mx. Radio Universidad promueve los derechos universales. Escúchalos, conócelos y ejércelos. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Radio Universidad promueve los derechos universales. Escúchalos, conócelos y ejércelos. La fotografía auditiva de nuestros recuerdos, que nos lleva a revivir aquellos años felices. Revive el paisaje musical de don Salvador Garibay Apiña y sus añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. Ven, te invitamos a entrar a nuestro quinto patio. Las puertas están abiertas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Quinto patio, en Radio Universidad de Guadalajara. Por vivir en Quinto Patio. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 a su disposición, y también 01800-633-8100. Este último, para aquellos que no nos escuchan en Ocotlán y Jamay, pues nos pueden llamar sin costo de cualquier parte de la República Mexicana al 01800-633-8100. El día de hoy estamos hablando sobre feminismos y los derechos que se han adquirido a raíz de esto. Estamos con la doctora Liliana Ivette Castañeda Rentería. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues lleva un tiempo investigando estos temas que tienen que ver con género, que tienen que ver con trayectorias de mujeres, que tienen que ver con pues el desempeño ahora sí de la mujer. Y nos platicaba antes en el primer segmento que pues esos derechos que hemos ganado como mujeres, que hoy se nos están reconocidos y que nos parecen muy normales ejercerlos, pues estos no fueron automáticamente establecidos para las mujeres, sino que hay una trayectoria de luchas, de luchas constantes de mujeres que han estado propugnando por estos derechos precisamente. Doctora, síguenos platicando sobre estos feminismos. Mira, yo creo que para entender estos derechos y los productos de estas luchas de mujeres hay que entender la historia propia del movimiento feminista. Generalmente, cuando se habla de historia de los feminismos o del feminismo, se habla de ciertas olas, que son como generaciones o como olas literalmente de ideas y de luchas particulares que caracterizan lo que las mujeres en determinado momento identificaron no solamente como una agresión a sus derechos o como la omisión a un reconocimiento de derechos, sino también caracterizado por demandas muy específicas. La primera ola del feminismo, que es por donde podríamos empezar, digamos, se caracteriza o se ubica temporalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se caracteriza por una idea particular o la búsqueda de mujeres blancas, sobre todo en Gran Bretaña, en Reino Unido y Estados Unidos, por el derecho a votar, ¿no? Y el derecho a votar estaba también muy caracterizado o muy justificado en términos de que las mujeres no teníamos la misma inteligencia que los hombres, entonces no sabíamos lo que era mejor para nosotros, para las familias y para el país. Entonces también por el reconocimiento al acceso a educarnos, ¿no? Entonces es un movimiento que se ubica fundamentalmente en estos dos países, pero que tiene como bandera el derecho a votar, a elegir los representantes, a cambiar las leyes o acceder a la propiedad, porque quien votaba era quien era dueño, por ejemplo, de una propiedad. Entonces también estábamos negadas a eso en esos países y era fundamental cambiar el asunto. Entonces es un movimiento que se caracteriza por buscar la igualdad en términos legales ante el hombre, que era fundamental. Es decir, poder elegir gobernantes, poder tener derecho a tener un bien inmueble, muchas veces a poder heredar, por ejemplo, que también era un asunto que estaba muy, muy sesgado, y acceder a la educación. Pero no solamente acceder a la educación, que eso fue como en un primer momento, sino después que pudieron ingresar a la universidad, tener derecho a tener el título y a ejercer con la profesión, porque también hubo un momento en que nos dejaban ir a la universidad, pero no nos permitían ejercer como médicas, como abogadas, como en su momento de las pocas mujeres que lograban terminar exactamente la universidad. Entonces, y digamos, no es un asunto tan viejo, estoy hablando del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces, esto que es en ese momento, bueno, también tuvo consecuencias después en otros países como el de nosotros, ¿no? En México con el movimiento sufragista, sobre todo en la región sur, en Yucatán, que es donde se hace un congreso de mujeres, por ejemplo, que logran la obtención del derecho a votar previo a que se hiciera un derecho nacional. Y es más o menos por los 20, digamos, que empieza este movimiento feminista en México, y que curiosamente y socialmente hay como un primer embate, ¿no? Es decir, por un lado se empieza a hacer evidente que en México hay un movimiento de mujeres que quieren educación, que quieren derechos, que quieren votar. Y por otro lado, en el 22, el periódico Excelsior hace un llamamiento nacional para celebrar a la madre,
¿no? Es decir, socialmente eso se entiende como una respuesta a querernos jalar de nuevo a casa, querernos jalar de nuevo al destino corporal de la maternidad, ¿no? Entonces, digamos que no es un camino fácil el que hemos tenido para nosotros ir cada 6 años, cada 3 años a emitir un voto. Hubo mujeres que les valió la vida para hacerlo, y es fundamental reconocer que ese esfuerzo no es tan añejo como ni ha sido exacto, ni es una cuestión natural. Pero en esa lucha también hubo diferentes formas de luchar, ¿no? Había desde la huelga de hambre hasta las manifestaciones públicas, hasta la quebrar vitrinas, la desobediencia civil. Digamos que las mujeres, para lograr lo que han logrado, han tenido que librar batallas en diferentes arenas. Digamos, no todas justificables quizá, pero todas necesarias en términos de lo que ahora podemos gozar como derechos en tanto seres humanos, en tanto mujeres también. Que es muy bueno hacer esta reflexión y sobre todo estos datos que nos das, porque pues muchas de nosotras ya nacimos con estos derechos. Entonces no lo vemos como una conquista, sino que lo vemos como algo natural. Exacto. Sin embargo, aún hoy en día, yo escuchaba, la semana pasada terminaron de dar los premios Nobel, y pues como siempre, la mayoría fueron para hombres, y sobre todo en el área de la ciencia, ¿no? De las ciencias duras, por así decirlo, pues, y casi siempre se deja como en otro rubro los premios Nobel a mujeres, ¿no? Como el Premio Nobel de la Paz, o de literatura, algunos, y a veces, ¿no? Y bueno, históricamente, pues no, o sea, no está dado este premio a las mujeres, que entre otras cosas, bueno, diríamos antes, pues ni siquiera accedían a la universidad, pero hoy en día, pues hay científicas muy notables, muy reconocidas. Pero en el caso, por ejemplo, de la labor científica, también ha habido, hay una investigadora de la UNAM, si no mal la ubico institucionalmente, Norma Blázquez, que ha trabajado mucho sobre ciencia y mujeres, ciencia, tecnología y mujeres. Y es muy interesante algunos trabajos en donde señala, por ejemplo, que la ciencia que hacemos hombres y mujeres es distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres generan ciencia o desarrollan tecnología en términos de asuntos que socialmente son más prestigiosos, más poderosos, donde hay más valor económico, armas, tecnología médica, etcétera. Y las mujeres tenemos, al construir nuestra realidad de otra manera, porque somos diferentes, ¿no? Nosotros nos dedicamos a resolver otro tipo de problemas quizá más prácticos, ¿no? Digo, no estoy generalizando, pero digamos, claro, en términos de análisis me parece algo muy valioso. La inventora del pañal desechable fue mujer, la creadora de los diseñadores de muchos electrodomésticos han sido mujeres. Es decir, nosotros tenemos realidades distintas, entonces resolvemos problemáticas distintas. Y un premio Nobel obedece a criterios en términos más de prestigio públicos que son de carácter más masculino. Entonces, eso explicaría por qué a veces, aunque hay científicas, creamos o desarrollamos ciencia desde otra posición muy característica o muy apegada a nuestra posición del cómo nos criaron, cómo nos educaron, cómo nos hacen construir y ver el mundo, ¿no? Entonces, me parece que también sería digno de atender esa parte. Con la segunda ola feminista tenemos un cambio de paradigma, digamos, y un cambio sobre las luchas. De hecho, ya no solamente es la educación y el sufragio, sino también se extiende, esto es a principios de 1960, a otros ámbitos del ser de la mujer, del hacer de las mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, luchas que van por desigualdades, quizá no jurídicas, pero sí de facto, ¿no? O desigualdades que tienen que ver más con cuestiones de libertad sexual, con cuestiones de la familia, con cuestiones del derecho al trabajo o a la igual remuneración por el mismo trabajo. Y sobre todo lo que provoca más conflictos socialmente es los derechos reproductivos. Porque además coincide que en Estados Unidos es en el 1961, cuando se aprueba la píldora anticonceptiva. Entonces, bueno, esto abre la posibilidad a que la mujer goce de la sexualidad, algo que se considera como peligroso en términos femeninos, no masculinos, ¿no? Claro.
y retrase la llegada de los hijos, lo cual le permitía otro tipo de actividades y libertades laborales, sexuales, por supuesto, de viaje, etcétera, ¿no? Digo, estoy diciendo cosas muy superficiales, pero digamos, sí afecta en términos de las trayectorias femeninas tener derecho a gozar de una sexualidad sin el riesgo, entre comillas, de un embarazo que te volviera a hacinar al espacio público, privado, doméstico, como madre, ¿no? Entonces, es conflictivo, digo, socialmente está lo del 68, es una época marcada por movimientos pacifistas, por la guerra de Vietnam, que provoca en las juventudes otra concepción de mundo, otras ideas, pero también están estas cuestiones tecnológicas que permitieron a la mujer también tener un control sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, esto es en Estados Unidos fundamentalmente, pero en México lo tenemos ubicado en el 73 más o menos, que es cuando el sector salud empieza a distribuir los métodos anticonceptivos de manera gratuita. Pero ojo, lo decíamos hace 15 días, solo a mujeres en pareja o solo a mujeres casadas, ¿no? Entonces, ellas no representaban un riesgo en términos de liberalización, etcétera. Entonces, me parece que es interesante cómo poder plantearlo a nivel internacional, pero también cómo nosotros en México también hay como una diferencia en cuando llega el movimiento, cómo lo tomamos, porque los contextos y las culturas son distintas en cada país. Definitivamente. Incluso hoy en día, yo creo que sería como muy difícil pensar, sobre todo en México y en México moderno, que hoy tenemos, por ejemplo, una candidata independiente, mujer indígena, que quiere aspirar a la presidencia de la República y con todo el derecho, ¿no? Pero que esto, pues ni soñarlo, si no era como muy viable para hombres indígenas, pues mucho menos para mujeres. Pero hoy en día está registrada ella. Vamos a un corto de estación y regresamos para seguir platicando del tema. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Quinto Patio, música que convive en vecindad. Amor mío, tu rol. Tuvimos un sirenito justo al año de casados. Lo aprendí por esos campos. Llevemos juntos serenata. Lunes a viernes, 11 de la mañana, 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Quinto Patio. México está en reconstrucción. En 2 días vino Sedato, nos censó y ellos nos dijeron, vamos por barrio, entonces ya te toca a ti, le toca a la otra señora. Las máquinas llegaron a demoler y a levantar escombros. Vamos a tener un techo donde meter a mi familia. Viene la reconstrucción de las viviendas. Juntos estamos reconstruyendo todos los estados afectados. México está de pie. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Radio UDG nos preocupamos por nuestras audiencias. Es por eso que ahora clasificamos cada uno de nuestros programas con la finalidad de proteger a nuestros radioescuchas. Ahora, al inicio de cada emisión, escucharás nuestra recomendación del tipo de audiencia y el rango de edad al que va dirigido. Todo esto pensando en ti, porque queremos ser una radio responsable, una emisora que tenga tu confianza, honestos y transparentes. Radio UDG, estamos cerca. Escúchanos todos los viernes en punto de las 10 a.m. a través del 107.9 Radio Universidad de Guadalajara. De ambos lados, donde llevaremos semana a semana hasta su casa, coche u oficina algunas reflexiones desde la cultura. Déjate llevar de ambos lados, todos los viernes a las 10 a.m. a través del 107.9
Radio Universidad de Guadalajara. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho. Hablando el día de hoy sobre feminismos, lo invito a que... Feminismos y derechos. Lo invito a que se comunique con nosotros 92-560-19 en nuestro teléfono directo para Ocotlán y Jamay. Quien no nos escuche en estos municipios nos puede llamar al 01800-633-8100. También estamos en Facebook Live y Cristi Escobar nos saluda desde Lagos de Moreno. Dice que es un placer escuchar a la maestra Liliana. Gracias. Saludos, Cristi. Y Javier Contreras también. Saludos, Lili. Saludos, Javier. Pues muchas gracias por seguirnos también con la tecnología y bueno, pues muy contentos porque ahora todo el mundo nos ve, todo el mundo nos escucha. Antes yo decía era pues como mi refugio porque nadie me veía, ¿no? Sorpresa. Todo el mundo me escuchaba pero nadie me veía y ahora pues estamos también en tiempo real, nos escuchan, nos ven. Pero es una de las bondades, también es un reto también para nosotros, pues enfrentar estas nuevas circunstancias y pero felices también de que estén con nosotros. Estamos platicando sobre feminismos y los derechos logrados a lo largo de estos tiempos. Nos contaba ya la doctora Liliana, quien le comento que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora de aquí del Centro Universitario de la Ciénega y tiene una trayectoria en estos temas investigados, reflexionados, y que día a día pues los lleva incluso a la práctica. Y eso nos da mucho gusto porque es una persona muy congruente y que además nos enseña también, nos enseña a las propias mujeres, porque luego las mujeres somos muy enemigas de las mujeres. Entonces, no es una generalización, pero sí de vez en cuando eso ocurre. Estamos platicando y hacíamos el comentario de que, bueno, incluso hoy tenemos... Con tantos derechos ganados, tenemos a una mujer que se está postulando a la presidencia de la República de manera independiente, pero además tiene la característica de ser indígena. Y bueno, nos ibas a platicar de la tercera ola, ya nos habías platicado la primera ola, la segunda ola del feminismo. Bueno, la tercera ola, que hay todavía quien dice, estamos ya en la tercera ola, hay quien todavía... cuestiona, pero digamos, en términos explicativos, yo considero que sí hay una tercera ola del feminismo que, digamos, lo que pone en la mesa es las particularidades de la experiencia de ser mujer o de ser hombre, ¿no? Es decir, dice, no podemos luchar por los mismos derechos o tener las mismas demandas las mujeres blancas, clase medieras o clase altas que la mujer indígena, por ejemplo, o en contextos como Estados Unidos no es lo mismo ser chicana que ser negra, que ser emigrante mexicana, salvadoreña, claro. Es decir, para determinar qué es lo que nos hace ser las mujeres que somos o los hombres que somos, hay que tomar en cuenta un montón de categorías que nos componen en nuestra personalidad. Entonces, por ejemplo, entonces pues se ponen de manifiesto categorías como la etnia, lógicamente, la cuestión racial, la cuestión de clase, la propia nacionalidad, ¿no? Esta discriminación, por ejemplo, en aeropuertos, que atraviesa una cuestión de nacionalidad, que atraviesa una cuestión racial, que atraviesa una cuestión religiosa, por ejemplo, ¿no? Es decir, Cierto. Entonces no es lo mismo ser musulmana que ser católica, que ser atea, ni es lo mismo ser católica en un contexto ateo que ser musulmana en un contexto cristiano. Es decir, ese tipo de cuestiones son las que ponen en la mesa los nuevos feminismos de la tercera ola y nos ayudan a complejizar más todavía el asunto, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer transgénero o una mujer transexual. Es decir, todo eso produce diferentes experiencias, pero también nos expone y nos vulnera en diferentes circunstancias en un México o en un país o en un mundo donde hay reglas iguales para todos, ¿no? En donde no somos iguales.
Definitivamente. Entonces, me parece que eso es lo que es muy interesante en esta tercera ola, que incorpora además otro tipo de teorías como la teoría queer, el antirracismo, la teoría postcolonial, y que reivindica prácticas como el trabajo sexual, como la pornografía, digamos, ya en otro tipo de contextos. Y aquí sí me gustaría señalar esto, es decir, los feminismos, aunque nacen como una cuestión de mujeres, lo que han permitido es también darnos cuenta de esos otros que no tenían voz, de esos otros a los que se les vulneraba sus derechos, a esos otros que no gozaban de las mismas condiciones de igualdad, que también han sido hombres, ¿no? Así es. Entonces me parece que cuando un hombre reniega de los movimientos feministas, tendría que ver también cómo ahora lo que se les conoce como estudios de las masculinidades ha permitido entender, por ejemplo, a ese hombre que no era blanco, que no era líder peleonero de la secundaria, ¿no? O sea, es decir, al chico de lentes, nerd, que no le gustaba el fútbol, ¿no? Entonces, que no era hombre por eso, ¿no? O a los hombres homosexuales, o al hombre indígena, que aunque es hombre en términos de igualdad, por ejemplo, de ingreso a la universidad, no es lo mismo que un hombre blanco urbano. Las diferencias entre los hombres de urbanos, de contextos urbanos, no urbanos. Es decir, hay una serie de diferencias que nos construyen como sujetos y que nos permiten o no el goce de diferentes derechos. Y ese es el problema de fondo que busca luchar el feminismo. Entonces, digamos, no hay que creer, porque esto se construye con base a una ignorancia, ¿no? Que el feminismo es solo para mujeres y es para estar peleadas con los hombres, o es porque no tenemos hombres, o es porque, sí me da a entender, es decir, los feminismos son una forma, un posicionamiento político, un posicionamiento de vida en términos de construir relaciones más igualitarias. Con otras mujeres y con otros hombres también, y respetando estas diferentes experiencias, al menos desde mi posicionamiento, que es el posicionamiento del feminismo de la diferencia, respetando nuestras diferencias, de modo que ser diferentes no sea ser desiguales, que es una frase muy famosa de Marta Lamas, ¿no? Entonces me parece que eso es lo fundamental de los feminismos. Y aquí sí quisiera como explorar los diferentes, nada más para señalar algunas características. Está el feminismo de la igualdad, que era esta de ser igual que los hombres, ¿no? En términos legales, que exactamente, como lo primero. Y luego está el feminismo de la diferencia, que esta ya dice, bueno, somos distintos, pero no valgo menos que el otro, ¿no? Entonces me parece que eso también ha sido fundamental. A este feminismo se le ha atacado mucho de ser esencialista, ¿no? Entonces, pero me parece que aquí, bueno, el ser esencialista y decir yo soy mujer, soy diferente, soy a lo mejor más piadosa o soy más sensible, reconocerlo como una fortaleza y como una característica identitaria es valioso, ¿no? Que socialmente eso se construya como debilidad es otra cosa. Claro. Habría que transformar eso, y los feminismos es lo interesante, buscan transformar estas realidades. Está el feminismo postcolonial. El feminismo postcolonial lo que dice es el feminismo de Estados Unidos o de teorías europeas no me representa. Entonces está el feminismo de la India, de mujeres indias, está el feminismo, por ejemplo, de Julieta Paredes, que ahorita vamos a hablar en Bolivia, Silvia Marcos en México, el propio feminismo zapatista. Es decir, hay feminismos y hay formas de ser mujeres en contextos distintos a los contextos que fueron colonizados por otros países. Claro. Los feminismos africanos, por ejemplo. Y entonces el feminismo postcolonial lo que nos permite es entender que los movimientos y los derechos y las formas y experiencias de ser mujeres son distintas en los contextos en donde ha habido una violencia e imposición de otras culturas sobre las originales. Entonces me parece que también es interesante en términos de raza, en términos de mujeres no blancas, en términos tan absurdos, quizá por ejemplo, de cómo concebimos la belleza, ¿no? Sí. Y este modelo de belleza europea blanca que no aplica para más de la mitad del mundo. Así ¿no? Es. Entonces, y los conflictos que eso puede provocar en las experiencias de mujeres. Feminismos como el feminismo comunitario que promueve Julieta Paredes en Bolivia, que busca esto que tú mencionabas, ¿no? Es decir, las mujeres
tenemos que armar comunidad, que construir comunidad entre mujeres. Tenemos que ser, tener relaciones más sóricas, ¿no? Más construidas en términos de entender nuestras experiencias, de fortalecernos, de buscar también, además, y es una característica del feminismo comunitario, la defensa de la vida en todas sus dimensiones. Es decir, el respeto por la naturaleza, por los recursos, el entender, por ejemplo, que hay estilos de vida que contribuyen a la explotación de otros, contribuyen a la explotación de otras, ¿no? Personas, mujeres, hombres, pero también recursos de la madre tierra, de nuestro contexto en términos de ecosistemas completos, ¿no? Entonces me parece que es una visión muy distinta al feminismo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O al feminismo urbano, que nosotros a lo mejor no tenemos esa relación, ese respeto por los recursos naturales que sí tienen los feminismos comunitarios o de otro tipo de surgidos en otras dimensiones, y por supuesto el feminismo zapatista que me parece que se está en construcción, ¿no? Pero que también había una frase muy característica de las mujeres zapatistas en términos de yo no voy atrás ni adelante, yo voy al lado de mi compañero, ¿no? Entonces me parece que es otras formas de entender que las luchas no son solo de mujeres, ¿no? También hay una lucha en términos de la otra mitad del mundo, ¿no? Entonces hay que entender eso, hay que entender que los feminismos son diversos, todos son valiosos, todos son útiles para sus diferentes luchas, y eso hay que entenderlo de esa manera. Y también yo creo que hay que reconocer nuestra deuda histórica con esas mujeres que nos permitieron ahora poder decir, ya cursé la universidad, estoy trabajando, que me permitieron o no el ser libre para decidir si uso o no métodos anticonceptivos, o que me permiten entablar una relación de pareja, por ejemplo, esta cuestión de los bienes mancomunados o los bienes separados, ¿no? Que no son menores. No son menores porque construyen nuestra situación en el mundo y nuestra experiencia en el mundo también. Definitivamente. Y remarcar aquí, yo quiero remarcar el asunto de que el feminismo se tacha mucho a las mujeres feministas como un ogro, como tan radicales que no pueden ver los derechos de otros, cuando lo que nos estás explicando es todo lo contrario. Así es. Entonces, habrá que cambiar ese concepto en donde el feminista o la feminista, porque no son solo mujeres, además. Así es. Lucha por derechos de igualdad. Punto. Así es. ¿No? Bien, vamos a un corto de estación y regresamos. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Hecho y de Derecho. Te invitamos a viajar en la nave del recuerdo y revivir aquellos años felices. Con la música de Añoranzas. Donde don Salvador Garibay Aviña te transportará por el tiempo a disfrutar la música de la juventud dorada. Añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México. Por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo. 11 de la mañana por el 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Disfruta de las noticias y acontecimientos más importantes del cine en Sala 7. Música, eventos, actores, directores y la gran variedad de proyectos cineastas emergentes. Podrás encontrarlos cada martes a través de Radio UDG.
Sintonízate nuestra estación 107.9 FM para que cada semana puedas vivir con nosotros la experiencia del cine en tu sala favorita. Sala 7, la proyección del cine a tus oídos. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, padre. ¿Cómo le ha ido con los feligreses? Ay, pues andan muy pecadores. Parece que en la radio hay uno de esos programas libertinos, cochinotes. Pero qué barbaridad. ¿Qué programa del demonio es ese? La Entrepierna. Miércoles 9 de la noche por Radio UDG Ocotlán. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho. Ya estamos en nuestro último segmento hablando con la doctora Liliana Castañeda sobre el tema de feminismos y los derechos que ha traído en consecuencia este movimiento de mujeres que han propugnado por marcar ese antes y ese después con sus luchas incansables, sus luchas por y en pro de la igualdad de los derechos. Que si bien somos diferentes, en derechos debemos ser iguales, ¿no? Y bueno, lo invito a que se comunique con nosotros, 92-560-19, nuestro teléfono en cabina para Ocotlán y Jamay, y 01800-633-8100 para todo el resto de la República Mexicana, quien no nos escuche en Ocotlán o en Jamay, de manera gratuita. Tenemos más mensajitos aquí de Esther Núñez Mendoza. Gracias por la transmisión, saludos a ambas y gracias por compartir tan interesante tema. Se es feminista individualmente y se lucha colectivamente. Así es. Saludos, Esther, exalumna. Alejandro Jano Silva, saludos a la doctora Lili. Gracias. Saludos. Bueno, pues cerrábamos este segmento anterior con el tema de que el feminismo, bueno, es esto, ¿no? El nuevo feminismo, digamos, o esta tercera ola aboga, no esta tercera ola, sino que se marca más, por así decirlo, en este espacio de tiempo en donde las mujeres propugnan no solo por sus propios derechos, sino por la igualdad de derechos. Por la igualdad y el reconocimiento de la diferencia. Y el reconocimiento de la diferencia. Ese es el núcleo. Lo que me parece muy interesante, por ejemplo, es a veces la poca solidaridad o la poca empatía que sentimos, por ejemplo, con derechos o con situaciones que pasan en la vida diaria. Nos puede dar un ejemplo. Mencionabas a Marichuy, la candidata, la precandidata, términos legales creo que es precandidata todavía, que busca, representante del Consejo Indígena, que busca la presidencia de la República, ¿no? Y cuando ella va al preregistro, salen una cantidad de memes y comentarios por demás fuera de lugar en términos de esa señora mejor debería estar haciendo el pozole, esa señora se parece a la que me lava en la casa, esa señora... Y mucha gente celebrando este tipo de comentarios, ¿no? Es decir, y no es solamente la muestra de la estupidez humana, pero también es la muestra de la ignorancia y es la muestra de cómo sigue habiendo en 2017, ¿no? Esta situación no solamente de que es mujer, porque eso no lo dijeron de Margarita Zavala, así es, ¿verdad? Es decir, sino su situación en términos de ser una mujer indígena, lo que la coloca en todavía una desigualdad más importante. Claro. Entonces, me parece que este es un ejemplo muy claro de cómo no podemos asumir que las cosas que ganamos ya son suficientes o que todo está resuelto, ¿no? Es decir, hay una cantidad de situaciones en las que los cuerpos, las personas, hombres, mujeres, siguen siendo vulnerados y que es parte de lo que como feministas, quienes nos asumimos como tales, tendríamos que seguir evidenciando y seguir desde nuestra trinchera buscando transformar esas características, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante, pero además, por ejemplo, en mi experiencia como feminista, porque no todo el tiempo me asumí como feminista en esta ignorancia, ¿no? Ay, yo como feminista, no, claro que no. Hasta que te topas con pared y dices, pues, o sea, ¿qué está pasando, no? Claro.
Pero también es no solamente reconocer las diferencias de los otros, sino también asumirnos en términos nosotros mismos como producto de esas diferencias o como privilegiados en términos de cómo se construyen esas diferencias. Entonces, por ejemplo, algo que ha sido difícil en mi trayectoria como feminista es asumirme como mujer blanca, ¿no? Es decir, es algo en lo que no había caído en cuenta hasta que hacen una discriminación entre una compañera y yo, y que lo único que lo explicaba era que yo era blanca y ella no. Entonces me parece que también no solamente es voltear hacia lo que uno considera como los vulnerables o los marginados, o en este afán salvador y a veces muy soberbio de sentirnos que nosotros podemos educar o verlo, sino también asumir cómo nos hemos construido en nuestra identidad a partir de los privilegios que estas diferencias nos han construido. Claro. Y eso te permite ser muy consciente de todo lo que le debes en términos de transformación al mundo que te rodea tan injusto y tan, a pesar de que estamos en el 2017 y con la tecnología y que otro. Entonces me parece que eso es fundamental cuando uno quiere asumirse como feminista desde la posición que sea. Hay quien, por ejemplo, dice que las feministas tienen que ser de cierta manera, es decir, tienen que ser o lesbianas o tienen que estar no casadas o no tener hijos o a favor del aborto. No es, o sea, esto tampoco es verdad. Claro. ¿No? Las experiencias del feminismo son diferentes. Puede serlo. Y si eso te hace feliz y si eso te hace construir otro tipo de relaciones que transformen este mundo en el que estamos, bueno, ¿no? Pero para ser feminista lo que necesitas es tener la firme convicción de que las diferencias no nos hacen desiguales y construir relaciones en términos más de igualdad, más solidarios, más comunitarios. Es decir, si estás casada, si tienes hijos, no importa, si el feminismo lo que te debe permitir es ser potencialmente feliz, Claro. alcanzar el máximo de tu potencial como persona, de tus trayectorias y de tu vida, sea cual sea la vida que tú elijas. Entonces me parece que entender los feminismos de esta manera nos permiten de verdad que esta posición política pase del discurso a la práctica, que es lo que todas y todos los que coinciden con esto pretendemos a la hora de asumirnos como feministas, ¿no? Sí, definitivamente. Y aquí me gustaría que nos comentaras respecto a, regresando como al primer punto, pero como para hacer el cierre, para hacer la conclusión, en donde a los hombres también, por el hecho de ser hombres, se les excluía o no se les permitía, por ejemplo, darse el lujo de llorar o de decir me duele o de decir, o sea, como la debilidad, eso que decías que te marca, ¿no? Como un débil si lloras, ¿no? Así por es. ejemplo. O como si no eres atleta, entonces no eres en la categoría de hombres. Si no tomas cerveza. Por ejemplo, si no te gusta el fútbol, si no le dices cosas a las mujeres en la calle. Sí, me parece que como les comentaba, los feminismos han puesto sobre la mesa también, han evidenciado cómo se construyen esos otros más o menos valiosos en términos de cuerpos, en términos de género, también en hombres, ¿no? Entonces, la forma en que por ejemplo, le exigen a un niño que, a mí me tocó en la secundaria, algunos de los que nos saludaron podrán constatar que es cierto, que por ejemplo, si era obligatorio como rito de paso el tenerte que pelear afuera de la secundaria, ¿no? Y ahí te espero a la salida, ¿no? Entonces ya, y si no querías pelear, no tenías opción porque si no, pues no eras hombre o te podaban de diferentes formas, casi siempre cuestiones en femenino, ¿no? Porque era como lo que no vale. Y que digo, no tendría por qué ser de esa manera. Entonces, digamos, la forma en que se construye el ser hombre también tiene repercusiones muy importantes en términos de expresión de sentimientos, en expresión de malestares. Por ejemplo, no es válido que un hombre esté deprimido, ¿no? La mujer sí nos podemos deprimir, pero el hombre no. Entonces, no hay atención, no hay un reconocimiento, no hay un tratamiento. Entonces, me parece que ese es, por ejemplo, un tipo de consecuencias de eso. Otro es las propias paternidades. Es decir, que nuestro papá se sentara a jugar con nosotros a la casita, o con los hombres, o con los hijos, besos y abrazos. O sea, hubo muchas paternidades
situaciones en muchas generaciones anteriores, y la sigue habiendo, en donde el padre tiene que ser una figura, una estatua de roca al que no hay que molestar, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces también la forma en que se construían las relaciones, no solo de pareja, sino también en términos de paternidad, adolecían de eso que ahora pueden estar viviendo muchos hombres en sus paternidades de una manera como más naturalizada. Cambiar pañales, llevar a los niños en las carreolas, digamos. Esos son como ellos, ejemplos, ¿no? Es salir a pasear con ellos. Pero hay otras cosas a lo mejor más finas en las que todavía no logramos como caminar. Por ejemplo, el hecho de la borrachera, ¿no? Uh-huh. Es decir, todavía tenemos hay muchos chicos, en la universidad tenemos alumnos que lo cuentan, ¿no? En términos de, pues es que cómo voy a decir que no me gusta tomar, ¿no? O que no quiero tomar, que ya no quiero más, ¿no? Es decir, no, o sea, si estamos con los amigos hay una presión. Es decir, todo ese tipo de cosas hay que verlas también en términos de poder y de construcción, ¿no? Y de cómo ante esas construcciones a veces uno no es capaz de decir no. Uh-huh. Y eso obedece a ciertos roles y a ciertas cosas fincadas sobre nuestros cuerpos. Definitivamente. Pues las 11 en punto. Se nos terminó el programa. Te agradecemos mucho. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, también Citlali Medina, saludos desde Aguascalientes. Bueno, pues ahí está, muy sonado el tema, muy llama la atención, por supuesto, y claro que aprender siempre nos deja algo de cómo hemos construido nuestros derechos a lo largo de la historia y cómo el feminismo ha contribuido en gran medida a estos. Pues muchas gracias por estar con nosotros, esperemos que no sea la última. Muchas gracias. Y nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Brenda Cebes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez, nos escuchamos, que tenga muy buen día, hasta la próxima. Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y